plaza del pueblo, viento sopla sin cesar. Hablamos de justicia, el federal es hogar. Comentarios y sonrisas, exposiciones sin fin, bondades y armonía, un sistema que es raíz. Armonía federal, voz del pueblo al caminar, unidos en diversidad, futuro que hace soñar. Análisis y costumbre, historias en el portal, escuchamos con fervor, el sistema es ideal, para todos por igual, busca siempre bienestar, armonía al corazón, un susurro sin final. Armonía federal, voz del pueblo al caminar, unidos en diversidad, futuro. El modo de operar de Estados Unidos es federal, pues en este país los estados, inicialmente 13, son soberanos, cada cual prosperando por los beneficios que da la libertad, cada cual con su propia constitución. La reunión de estos estados mediante representantes crearon una cooperativa que se llama Gobierno Federal, al que los estados le encomiendan 18 servicios especiales muy importantes. Bienvenidos a Armonía Federal. Bienvenidos a Armonía Federal. ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo está, doctor Bernardo? Cintia, maravilloso día hoy, que realmente queremos llegar hasta su hogar, ahí donde usted está mirando Armonía Federal. Queremos saludarlos a todos y cada uno de ustedes, y ya saben, pueden contactarse con nosotros, hacer los comentarios, ya sea positivo o negativo, nosotros vamos a recibirlo y vamos a darle realmente la cobertura a todos y cada uno de ustedes que están mirando y quieren también expresarse. Cintia, bienvenida a Armonía Federal. Buenos días, Freddy. Buenos días, gente querida. Gracias una vez más por acompañarnos en este día hermoso, luminoso y alegre para transitar por este camino al sistema federal que anhelamos todos los bolivianos. Gracias por acompañarnos y sean bienvenidos una vez más. Doctor, buenos días. Muy buenos días, queridos amigos. Mucho gusto de estar nuevamente con ustedes. Gracias por acompañarnos y por compartir y por permitirnos unirnos a ustedes en este propósito de alcanzar a ser más de 5 millones de ciudadanos de este corazón de América que se proponen aplicar una receta para esta parte del continente. Y ya sabemos que la receta es 9 estados soberanos y un órgano federal, en el que cada estado soberano tiene su propia constitución y su propia legislación, y un órgano federal que está regido por una pequeña constitución en la que se le dictan y se le señalan, se le apuntan, se le enumeran 18 servicios especiales. Ahora entonces, continuando con el acápite 1, que es qué son los estados soberanos y que se complementa con otros acápites, le pediría a la señora Cintia si puede leernos en la página 13, desde el segundo párrafo, y allí podríamos nosotros continuar compartiendo con ustedes, sabiendo ustedes que en el momento que gusten pueden intervenir, pueden participar, y como ya sabemos, todos aquí en el equipo y también ustedes, en el momento en que reconozcan que yo estoy cometiendo algún lapsus, algún error, entonces por favor me lo hacen notar de inmediato y así lo corregimos y la idea queda coherente y completa. Por favor, si puede la señora Cintia.
Sí, como no, gracias doctor por pasarme la voz. Aquí vamos a leer una vez más de la cartilla federal. Y dice que cada departamento pasa a reconocerse a sí mismo como un estado plenamente soberano por su historia y por su convicción inalienable. Cada uno de los 9 estados soberanos tiene su propia constitución, su propio órgano legislativo, su propio órgano ejecutivo estadual, su propio órgano judicial estadual y su propio órgano electoral. Nosotros hemos aplicado un sistema didáctico para representar estos 4 órganos que tendría cada estado soberano: su órgano legislativo, su órgano ejecutivo, su órgano judicial, su órgano electoral. Son 4 órganos. Es como que cada estado soberano viene a ser libre y a dictar su propia constitución y a trabajar sobre sus propias leyes para el beneficio de cada uno de los ciudadanos del territorio del que son ya dueños por mandato divino. Doctor. Muchas gracias. Efectivamente, entonces estamos en el proceso de hacer conciencia de la realidad que somos nosotros. Nosotros es cada uno de los estados soberanos de este corazón de América. Estado soberano significa que nosotros tenemos unas fronteras, tenemos una población y nos damos nuestra propia legislación. O sea, organizamos nuestra propia forma de administrarnos. Algunos le llamarán gobierno, nosotros preferimos llamarle administración. Entendiendo de que ya está comprobado de que en alguna parte del mundo aplican desde hace más de 200 años esta receta, esta fórmula. En este caso estamos mostrando el mapa, digamos, en forma de cuero de vaca, que es el que conocemos de lo que se llama Estados Unidos de América. Estados, es decir, son estados. Cada estado es soberano. El órgano federal no es estado, no es un estado. Eso tenemos que tener mucha conciencia. Cuando se habla de un presidente de Estados Unidos se dice, pero en realidad cuando nosotros decimos desde acá presidente de Estados Unidos, lo que deberíamos estar pensando y sabiendo es que estamos hablando del presidente del órgano federal de esta parte del continente. O sea, Trump, Biden, Obama, Bush, lo que han sido de verdad han sido presidentes del órgano federal. Pero ellos no son presidentes de California, no son presidentes de Texas, no son presidentes de Florida, porque cada estado es soberano. Cada estado tiene su propia constitución. Cada estado tiene su propia constitución, su propia legislación, sus propios órganos. Como se dijo y nosotros queremos aplicar acá, tendremos, si así lo desea cada estado soberano, tener su propia constitución. En este caso mostramos una especie de maqueta de la constitución del Estado Soberano Potosí, en cuyo contenido estará la organización de esta administración. Por analogías, nosotros pensamos, al menos la propuesta de armonía federal para la parte de Santa Cruz, y suponemos que Potosí también lo haría, y también La Paz y Cochabamba, es que cada estado soberano tiene sus órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. Eso está en su propia constitución. Entonces, aquí hay algo que vale la pena reconocer, de que es el órgano electoral. Comparando con lo que es la organización del órgano federal, este órgano federal no tiene
repartición electoral. Las elecciones se administran en cada estado soberano. Es cada estado soberano el que determina quiénes serán sus ciudadanos que van a ir a ocupar los cargos en la repartición legislativa y también los que van a ocupar el cargo en la repartición ejecutiva. Y también la participación de los estados en cuanto a la organización de la repartición judicial. Entonces, las elecciones se administran en cada estado soberano. De modo que no hay una araña mañosa, que falsifique unos padrones electorales, y por lo tanto no tiene nada que hacer la araña con las elecciones de los funcionarios que ocupan el órgano federal. Entonces, mismo los funcionarios, o sea, los funcionarios nuestros, los empleados de este órgano federal, son controlados y son designados, elegidos en cada estado soberano. Entonces, ahí eso deseamos que tengamos muy en claro. Las elecciones de las personas que van a funcionar como empleados nuestros, tanto en el gobierno o administración de cada estado, como en la administración del órgano federal, son elegidas y nombradas en cada estado soberano. Eso por una parte. Luego voy a pedir que nos lean otro párrafo en el que seguramente hay un señalamiento preciso de los estados soberanos de este corazón de América, de este país que se organizaría con un sistema federal. Estamos hablando de país. No hablamos de república, hablamos de país con un estado soberano. Digo, sí, un país con un sistema federal en el que tiene 9 estados soberanos y un órgano federal. Luego vamos a hacer algunas distinciones en la terminología que utilizamos para nombrar a los funcionarios de estas reparticiones y de los funcionarios de estos órganos. Ahí ya el cerebro deberá notar de que hay una diferencia en la designación. Cuando nosotros hablamos de la organización de cada estado soberano, hablamos de 4 órganos. Mientras que cuando hablamos de la organización del órgano federal, hablamos de 3 reparticiones. No deberá asustarle el que nosotros hablemos de reparticiones para el órgano federal y que hablemos de órganos para cada estado soberano. El hecho de que el cerebro pueda discriminar y utilizar cada vez con más naturalidad esta diferencia de términos ayuda a que el cerebro en realidad amplíe sus recursos. De modo que no es malo. No vamos a intentar simplificar, porque esa simplificación implica de que nosotros estaríamos permitiéndole a nuestro cerebro ser un tanto holgazán, un tanto perezoso, y eso no lo vamos a fomentar. Por el contrario, vamos a fomentar el ejercicio de nuestra libertad y el ejercicio de la ampliación de nuestra inteligencia. Entonces, con eso vamos a ver que a continuación vamos a utilizar algunos términos, algunas designaciones y vamos a hacer las comparaciones cuando nos referimos al órgano federal o cuando nos referimos a la organización de la administración de cada estado soberano. Señora Cintia, si tiene algún comentario o el párrafo siguiente para leer, por favor. Me parece excelente su explicación y su distinción exclusiva de cómo se llaman o se titulan a cada una de las administraciones, tanto para el órgano federal como para cada estado soberano. Y ahí sale que los habitantes
hábiles de cada Estado soberano eligen a sus miembros que ejercen funciones dentro de su territorio, sesionando y actuando siempre a corta distancia de las personas que les eligen. Es así que Beni se convierte en soberano con su propia constitución y se llama el Estado Beni. Cochabamba se llama el Estado Cochabamba, que también es soberano y con su propia constitución. Y así sucesivamente, volviendo a recalcar que en cada Estado soberano existe un órgano legislativo, ejecutivo, judicial y electoral, donde van a sesionar y va a estar ubicado en cada uno de los territorios de cada Estado soberano. Aquí se van a dictar las leyes, aquí se van a ejecutar, aquí se va a mandar y a legislar y administrar cada uno de los territorios de cada Estado soberano. Eso tenemos que saber y tenemos que prepararnos. ¿Para qué? Para ser parte de esto, para ser parte de cada uno de los órganos que son parte de nuestro Estado soberano. Asimismo, tenemos que prepararnos para ser también representantes de cada repartición que va a ir al órgano federal, que es con lo que nos vamos a relacionar internacionalmente, ya sea diplomática o militarmente. Doctor, ¿alguna otra cosita? Sí, correcto. Y a sabiendas de que la persona que quisiera participar puede hacerlo en el momento que desee hacerlo. Por ejemplo, obviamente acá en nuestro set, nuestro querido Freddy conoce de ese recurso y por lo tanto él puede participar en cuanto le parezca oportuno. Entre tanto, coincidiendo y corroborando, entonces cada estado, en este caso Pando, sabemos que tiene su propia constitución y tiene su organización. Y esa organización implica órganos. Y esa constitución, con su órgano legislativo, justamente hará leyes relativas a sus recursos naturales, a sus recursos humanos, a su salud, a su educación, a su policía, su propia policía. Legislará respecto también a lo que es el órgano ejecutivo, porque el órgano ejecutivo de cada estado soberano lo que tiene que hacer es ejecutar las leyes que le dicta su propio legislativo. El legislativo de Pando es el que legisla respecto a la educación pandina, a la salud pandina, a la policía pandina, a la minería pandina, a las aguas pandinas, al suelo y al subsuelo y también de la atmósfera. Entonces son los pandinos los que legislan sobre sus recursos humanos y materiales inertes, que son todos en realidad de los pandinos. Son los pandinos los dueños de sus riquezas. Y es para ellos que justamente se reconocen a sí mismos como soberanos y con la capacidad de dictar sus propias leyes. Entonces, aquí, en cada estado soberano, de acuerdo a su constitución, en una especie de estándar, los de armonía federal, suponemos que va a haber una especie de similitud en las constituciones y en las organizaciones. Entonces, en el caso de armonía federal, propone de que el órgano legislativo de cada estado soberano esté constituido por senadores y diputados. Senadores y diputados aquí, de Pando, dentro de Pando, destinados a administrar las leyes
que son de Pando y para el Estado Pando. O sea, no, los diputados y senadores de Pando no tienen por qué salir de este territorio. Los que salen de este territorio a el órgano federal son representantes. Y sabemos que Pando enviaría representantes igualitarios. Según la cartilla, propone 3 representantes igualitarios que se podrá mejorar o modificar, porque yo personalmente pienso que podrían ser 4 representantes igualitarios, en el sentido de que pudieran haber 2 varones y 2 mujeres. Y también salen de Pando los representantes poblacionales. De modo que los diputados y senadores de Pando quedan en Pando. Y los representantes elegidos para este órgano federal son los que vienen a constituir estas reparticiones. Deseo que podamos nosotros reflexionar sobre esta realidad. Y los ministerios que pudieran haber en el órgano ejecutivo de este Estado, o sea, otra vez, los funcionarios del órgano ejecutivo del Estado Pando, nosotros proponemos que se llamen ministros. Entonces, Pando, en su ejecutivo, lo que tiene es Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Minas, los ministerios que crea conveniente el Estado Pando crear. Entonces, los ministros corresponden a la organización estadual. Es para ellos. Aquí quiero que hagamos un pequeño esfuerzo y luego hacer un ejercicio para diferenciarlos, distinguirlos de los secretarios, las secretarías que componen la repartición ejecutiva del órgano federal de Bolivia. Entonces, en esta repartición ejecutiva del órgano federal, lo que hay son secretarías. Hay secretarías de salud, secretarías de educación, para relacionarse con las entidades internacionales del mundo. Por ejemplo, con la Organización Mundial de la Salud o con la organización, con la UNESCO de Educación, todos los convenios que pudieran haber entre el órgano federal y el mundo es a través de las secretarías. En cambio, en el Estado soberano, lo que sí tenemos son ministros. El ministro de Salud, el ministro de Educación, los de Pando para Pando. Si pueden hacer algún comentario. Me encanta esta distinción para que podamos dejar fríamente en nuestro cerebro ir plasmando la diferencia entre lo que es el Estado soberano y lo que es el órgano federal. El Estado soberano tiene ministros que van a estar dentro de su órgano ejecutivo. Y el órgano federal tiene secretarios. ¿Ya? Eso es súper importante para que podamos ir entendiendo y fijando los conceptos. ¿Verdad, Freddy? Sí, Cintia. Yo creo que aquí hay algo, Cintia, que a veces tiene la humanidad. Tiene miedo al cambio. Y cuando escuchamos al doctor, ¿no?, sobre los cambios que tienen que haber para que tengamos una Bolivia mejor bajo este sistema federal, yo creo que ahí es donde debemos estar preparados. Comentaba, por ejemplo, ayer que muchos de nosotros estamos adormecidos ahí. Este presidente que elijamos no va a solucionar los problemas. Están esperando que cada presidente que entre con este gobierno que hemos probado ya durante muchos años, ninguno, siguen siendo de la misma. ¿Por qué? Porque son
huevos del mismo. De la misma araña. Exactamente, son Exacto. los parásitos, entonces tienen la misma sangre y no va a haber cambio, ¿no? Exacto. Y no tenemos que tener miedo al cambio, porque el cambio significa evolución y en este caso vamos a tener una transformación, vamos a extirpar esta araña de las entrañas de nuestra hermosa Bolivia y vamos a implantar un nuevo estilo de vida, un nuevo estilo de funcionamiento que es el estilo federal, el sistema federal que nos otorga la libertad porque nos deja a cada departamento como si fuéramos un estado soberano, libre para administrar nuestras propias leyes, nuestros propios recursos, nuestra propia ley impositiva. Nosotros vamos a tener la capacidad de ser dueños de nuestro territorio y todo lo que poseamos en él. ¿Verdad, Freddy? Sí. Entonces yo creo que ya es hora de que nos saquemos ese chip de que este nuevo candidato va a ser mejor. No, hay que cambiar la forma de gobierno, porque los gobernantes son el mismo parásito de esta araña centralista. ¿Qué opina usted, doctor? Correcto, me gusta mucho cómo nos ilustran y efectivamente, y nos llevan a hablar un poquitito, que vamos a tener que hacerlo porque necesitamos hacer algunas distinciones, entonces con la parte de la araña y de los parásitos intestinales, que aquí tenemos nosotros un prontuario de los prácticamente 190 años de las personas que estuvieron en este parásito, en esta tripa. No nos vamos a dejar nosotros llevar con manifestaciones o con apoyos a alguna sigla conocida, medio nueva, que continúe planteando la existencia de esta araña. No. Justamente lo que nosotros necesitamos, los 5 millones de ciudadanos, ustedes y nosotros, es tener la nueva propuesta. La propuesta de la libertad. La propuesta de 9 estados soberanos y de un órgano federal. El órgano federal para nuestras relaciones internacionales. Cada estado soberano a cargo de sus riquezas, de su población, de su inteligencia, de su autolegislación. Por mi parte, les agradezco mucho y aspiro a que mañana podamos encontrarnos nuevamente y vamos a continuar enfatizando estos aspectos que hacen de nuestra propuesta, de nuestra receta, que ya repetimos, no es un invento nuestro, está comprobada, pero necesitamos compartirla con ustedes. Muchas gracias a todos y con la ayuda de Dios será hasta mañana, por mi parte. Muchas gracias, gente querida, una vez más por acompañarnos. De verdad es muy alentador saber que están siguiéndonos y que están tratando de que juntos podamos llegar a esos 5 millones de ciudadanos que necesitamos para ser realmente verdaderos agentes de cambio y que está en nuestras manos eso. No está en una constitución, no está en un gobierno nacional, no está en un partido político, no, está en nuestras manos el desarrollar la inteligencia necesaria para reclamar la libertad que nos han sacado, que nos han saboteado. Por mi parte también muchísimas gracias una vez más y con la ayuda de Dios y con su bendición para el día de hoy nos estaremos viendo mañana. Gracias. Recuerde que cada me gusta que usted le pone ahí en la transmisión es una vitamina para que sigamos adelante con este entusiasmo y este positivo pensamiento de que usted quiere ese cambio. Gracias por su atención y aquí le dejo una bella melodía. Que tengan una bonita jornada.
miré como embrujado en la playa. Sí lo recuerdo, pues estabas divina. Con tus ojos negros de carbón, tu talle cimbreaste cual tierna flor. La suave brisa acariciaba tu Y piel, el viento con su rubor, disimulando levantaba el tipoy. te juro me enamoré. Suave a lo lejos se escuchaba una flauta, iba esparciendo bellas notas al aire. Y como una reina oriental, danzaste en las orillas del Piraí. Y tu figura reflejada allí, Se perdió al atardecer, como recuerdo solamente quedó. la arena, el río y yo. Suave a lo lejos se escuchaba una flauta, iba esparciendo bellas notas al aire. Y como una reina oriental, danzaste en las orillas del Piraí. Y tu figura reflejada allí, Se perdió al atardecer, como recuerdo solamente quedó. la arena, el río y yo. Es la danza tan singular, la chovena tan oriental, la bailamos con mucho ardor. Es cruceña, pues sí señor, vengan todos a demostrar que este ritmo es bien tropical. Con cumechi muy bien cargado, brindaremos por Santa Cruz. Que se escuche aquí En el Palmar y en el Piraí, el sonar febril, de la tambora y del flautín, las cambitas bien hermoseadas con su tipoy, brindarán sin par. mucha alegría y juventud. Es la danza tan singular, la chovena tan oriental, la bailamos con mucho ardor. Es cruceña, pues sí señor, vengan todos a demostrar que este ritmo es bien tropical. Con cumechi muy bien cargado, brindaremos por Santa Cruz. El pueblo ve que está por llegar el final de su estirpe primitiva. Lo sacan de su hábitat y así a lugares extraños lo han llevado. Y su indomable raza quedó. Tan solo en el ocaso final Mitos y leyendas solo han quedado. de esos guerreros de tradición. La raza Yuki por siempre perdurará. La raza Yuki no morirá nunca jamás. El pueblo ve que está por llegar el final de su estirpe primitiva. Lo sacan de su hábitat y así a lugares extraños lo han llevado. Y su indomable raza quedó. Tan solo en el ocaso final Mitos y leyendas solo han quedado. de esos guerreros de tradición. La raza Yuki por siempre perdurará. La raza Yuki no morirá nunca jamás.